Bueno, esa es la idea. La idea es que cuando uno escribe, no es para enseñarle a nadie algo específico, sino al contrario, para aprender. Y a mí me gusta escribir porque es una forma, como mis escrituras tienen relación con la historia, alguna base histórica, es escribir para conocer algo que uno intuye o que desconoce. La novela esta, El último viaje. A mí me interesaba hacer una investigación, un sondeo sobre qué le pasaba a este personaje que es Natalio Roldán, que es una persona que navegó durante varios años el río Bermejo, intentando que esa navegación fuera sostenible en el tiempo. Y no pudo ser. Y que en ese intento, en esa utopía para mí de hacer eso, haya perdido toda su fortuna. Entonces, para mí uno de los grandes temas es ese, ¿no? ¿Qué se siente con el fracaso? Que eso no está presente en las lecturas que yo había hecho sobre este personaje, sino que se vio, se trabajó los grandes éxitos, digamos, intentar navegar, pero esa cuestión así personal, ¿qué se siente perderlo todo? Ir perdiendo de a poquito todo, ¿no? Incluso la fama, él era primero que nada un comerciante. Él era un comerciante poderoso de Buenos Aires que incursionó, por ejemplo, tenía negocios en Asunción del Paraguay, ¿no? Y en Salta. Y quería hacer una red de negocios interesante. Su propósito era muy interesante, era que todo el norte de la Argentina se comunicara a través de los ríos con la capital, con el único puerto que siempre hubo, que está en Buenos Aires. Él quería hacer un puerto en Rivadavia y a partir de ahí, digamos, unir, ¿no? Al interior, hacerlo algo más federal. Y es uno de los primeros radicales, ¿no? Porque él estuvo con Alem trabajando. Así que su vida es muy interesante. Entonces, cuando no logra eso, sigue en otros ámbitos trabajando. Es un personaje que a mí me parece sumamente interesante. Todos estos personajes que no tienen nombre propio son de alguna manera lo que se llaman los narradores o los escritores fantasmas. Es decir, una escritura no le pertenece a una persona, por más que esta novela lleve mi nombre o las novelas de otras personas. Es decir, lo que subyace ahí es que es una escritura colectiva, es una producción colectiva como son todas las escrituras, ¿no? Es decir, uno siempre tiene la herencia de lo que ha leído, de lo que se nutre y de lo que te ayuda para escribir. Entonces, el antropólogo, ese personaje que aparece ahí, en realidad es un homenaje a un antropólogo real que escribió un libro que se llama Los escombros del progreso y que a mí me gustó muchísimo porque es antropólogo, pero tiene una escritura muy poética y que justamente le dedica algunas páginas a esta empresa de la navegación del río Bermejo. Y así, bueno, los otros, el historiador, porque bueno, si es una novela histórica, tiene que haber algunos investigadores a los que uno ha recurrido. Y el poeta, porque es el que le da la mirada interesante, ese que se cuestiona, por ejemplo, qué es perderlo todo. Entonces, al historiador no le interesaría tal vez eso, sino los hechos en sí, al antropólogo resucitar otras cuestiones, pero el poeta le da ese cuestionamiento. Y todos son de alguna manera los que ayudan al autor que está con mayúscula, ¿no? Y que se supone que es el que va a editar la obra. Así que esa es la idea de que aparezcan estos personajes que escriben de alguna manera la historia y que representa eso, que es una escritura colectiva. Digamos, había muchos objetivos según lo que yo pude observar. Los primeros eran abrir camino para
por ejemplo, bueno, Cornejo tal vez para sacar la producción de azúcar del ingenio y llevarla por una vía más accesible en épocas en que estamos hablando del siglo XIX, donde no había transporte terrestre, ¿no? Salvo las carretas y todas esas cuestiones muy elementales. Después ya en el siglo, a fines del siglo XIX, cuando ya se está formando nuestro Estado-Nación, ¿no? Estamos hablando de la década del 70, del 80, las navegaciones que hace, por ejemplo, Page y después Roldán y toda la compañía, son para fines comerciales, pero también van personas representantes del gobierno porque quieren medir, quieren estudiar, ¿no? Quieren delimitar esa zona que va a ser la República, sí, una historia de amor, digamos, múltiple, y sí, una historia de amor porque hay un personaje también femenino muy interesante que es la mujer de Natalio Roldán, y a partir de ahí se puede trabajar la cuestión esta de la visibilidad o no de los personajes y de las personas reales que acompañaron muchas empresas y que no salen a luz. Entonces, en este caso es muy interesante cómo hay un personaje que es un periodista del diario La Nación que le hace una entrevista a Roldán y le dice que sabe que también había ido su señora y que lo había acompañado en un viaje anterior cuando era novia. Así que imagínate, para el siglo XIX, que una mujer sin casarse acompañara al hombre y en un barco donde iba lleno de hombres. Te voy a imaginar, es interesante, de clase social alta de Buenos Aires, que se traslada, ¿no? de ese ámbito, bueno, que estaba convulsionado, porque estamos con las revoluciones del año 1880, luego de 1890, digamos, no era un sitio, no era un oasis Buenos Aires, pero trasladarse a través de más de 1.500 kilómetros al medio del Chaco, en lo que en esa época era el desierto, quedar varados ahí, sin ninguna de las comodidades a las que estaba acostumbrado, habían perdido todo en el barco. Una mujer que también sabía que había peligros de toda índole, ¿no? Decir, en el mismo viaje, la naturaleza, en esa época, con los muchos animales salvajes que había, y bueno, sin médicos, sin toda la asistencia que uno hoy en día tiene. Uno cree que no puede vivir si no tiene cerca, ¿no es cierto?, una salita, un hospital, algo al que recurrir. Bueno, en esa época, imagínate ahí un poco a la deriva en todo sentido. Pero bueno, ese espíritu así de fortaleza, de aventura y obviamente de amor. El lector, ¿no?, tiene que ser un lector abierto, un lector acostumbrado a las novelas y que se va a encontrar con una novela que no está enunciada cronológicamente, sino que tiene saltos temporales, tiene muchos narradores, entonces tiene que ser un lector atento, pero se va a encontrar con cosas muy interesantes, porque va a encontrar datos y va a encontrar situaciones que no se esperaba. Va a conocer la historia de Salta, la historia del noroeste, y va a conocer todo el este de nuestra provincia, históricos. Está la historia del país, digamos, no es solo la historia de la región de Salta, sino la historia del país. Ahí emergen muchos protagonistas y un contexto interesante de la década, como te digo, desde el 70 hasta principios del siglo XX, las primeras décadas en que muere. Bueno, yo creo que me gustaría agregar que la historia, más allá de haber sido trabajada, revisada y todo lo demás, está muy bien editada, que es algo muy interesante. Es una edición cuidada que ayuda a que el lector también pueda disfrutar. Entonces, desde el diseño de tapa, las solapas,
el colofón que está muy creativo, me parece, de parte de la editora, ayudan a que el lector se sienta bien y quiera conocer la historia.